Estamos de vuelta aquí, amigos, en su programa Energía, Combustibles y Más. Y como hemos anunciado, ahora toca ver cuáles son los datos breves, tanto del sector de energía como de combustibles. A ver, Colón, comencemos con energía. Bien, bien. Ciertamente la semana pasada, por lo extenso del tema que estábamos tratando, obviamos los datos breves, pero ahora los damos acumulados a lo que va al mes de julio, del 1 de julio al 19 de julio. Hay que resaltar que ya nuestra capacidad instalada de generación está por encima de los 5.000 megavatios con la entrada de las unidades de los girasoles, obviamente. Tenemos que la disponibilidad promedio de generación que ha tenido durante el mes de julio el sistema promedio horaria ha sido de 3.132.68 megavatios. La demanda de potencia que se ha abastecido promedio hora ha sido de 2.518.12 megavatios y la demanda máxima que se ha tenido en lo que va del mes de julio ocurrió el sábado 10 de julio a las 9 de la noche con 2.983.67 megavatios. Estamos llegando casi a los 3.000 megavatios de demanda máxima. Que está celebrando, parece, los sábados, entonces. Bueno, eso siempre se combina con la sensación térmica que uno siente esos días, pero es así. Tenemos que en energía, la demanda que se ha abastecido en el CENI en lo que va del mes de julio hasta el 19 ha sido de 1.148.263.8 megavatios hora. Entonces, ahora pasamos, según el tipo o fuente de combustible, cuáles han sido los que han contribuido en orden descendente, de mayor a menor, cuáles son los que han contribuido a ese abastecimiento de energía. Las unidades que funcionan a gas natural están en primer lugar con 36.9% del abastecimiento de la demanda. Las unidades que funcionan a carbón, el 36.3%, están todas en línea. Las unidades eólicas, ya comenzamos con fuentes renovables, en tercer lugar tenemos un 8.2%, las unidades eólicas. Las unidades que funcionan con fuel oil número 6, un 8.15% aproximadamente. Las unidades que funcionan con agua, las generadoras hidráulicas, un 7.5%. Las unidades fotovoltaicas, 1.9% aproximadamente. La unidad que tenemos que funciona a biomasa tiene un 1.1%. Y con fuel oil número 2 ha habido un ligero aporte de la unidad de Jaina ATG con 241 megavatios hora que ha aportado, que eso es como un 0.02%. Mira, Colón, antes de darle paso a Luis con el tema de los datos breves de combustibles, yo no quiero que dejemos pasar por alto algo que tú señalabas. Nuestra capacidad ha superado los 5.000 megavatios. Correcto. Eso es un récord, básicamente, para nuestro parque de generación, robusto, grande. E incluso hoy en día tenemos por encima de los 5.000 megavatios, pero también proyectos que están prácticamente en la gatera. E incluso hemos visto esta semana, dentro de las noticias que se ha estado discutiendo, el hecho de que una barcaza se pretende instalar en la zona de Boca Chica a través de un grupo denominado Car Power Ship, una barcaza de 258 megavatios a base de gas natural, claro, y que espera por concesión definitiva. Estamos hablando de que nuestro parque de generación, si le sumáramos eso, le sumamos todo lo que se encuentra en proyectos próximos a entrar en materia renovable y el proyecto de Manzanillo, de 800 megavatios. Hablamos casi de 7.000 megavatios. Claro, un parque que podría inclusive... Siempre hay que mirar las unidades que van a ser sacadas del servicio o desplazadas, que eso se va a dar eventualmente, porque estas unidades son más modernas las que están entrando. Bueno, pero ya es un parque sumamente robusto. Es un parque capaz de exportar energía, que es algo de lo que debemos siempre alegrarnos. Luis, debe ser a ver, el futuro. Dinos, ¿qué pasa en el sector de los combustibles? Bueno, continuamos con los precios de los combustibles congelados en la República Dominicana, afortunadamente. Aunque el barril del petróleo ha tenido un respiro últimamente, realmente ha bajado un poco el barril del petróleo. Hay muchos dominicanos que siempre nos podemos preguntar, bueno, si baja el barril del petróleo, ¿por qué no bajan entonces los combustibles? Bueno, tenemos que recordar todos. Primero que el gobierno ha congelado los precios de los combustibles hace varias semanas, muchas semanas, pese a que ha habido muchísimas subidas. Esto, recordemos, para poder lograr esto es a base de crear deudas con los importadores, deudas que hay que pagar.
Entonces va subiendo, mantengo los precios locales estáticos y el gobierno le debe esa diferencia a los importadores. Entonces hay deudas acumuladas que hay que pagar. ¿Cuándo se paga? Bueno, el gobierno puede hacer una asignación en cierto momento e ir pagando, o también aprovechar las bajas cuando son sustanciales para entonces tampoco bajarlo al mismo nivel que baja internacionalmente y así pues poder pagarle a los importadores. Pero incluso el gobierno ha congelado los precios del combustible en un monto tal que todavía con las bajas del barril del petróleo que se han ido registrando, no da para objetivamente, y aún no se le debiera a los importadores bajar este precio. Como quiera, el precio debería estar más alto, aunque el barril del petróleo ha bajado. El precio del barril del petróleo que cerró ayer en $75.25. El WTI, el Brent cerró, bueno, ese fue el WTI. En cuanto al precio promedio de la gasolina en todo el mundo, estamos hablando de que está en $1.22 el litro, es decir, $4.61 o 263 pesos. Eso es más alto que en la República Dominicana. Recordemos que aquí tenemos la gasolina premium en 256,20 porque está congelado, cuando el precio promedio del mundo es 263 pesos de la gasolina. Es decir, que estamos por debajo del precio promedio del mundo. El precio promedio de la gasolina en los Estados Unidos es de $3.40. Este bajó un poco porque estaba en $3.49 y es producto de que ha pues bajado, como estamos hablando, el precio del barril. Vamos a seguir hablando en este programa de los precios del barril y así, por esa misma razón, ahora mismo le doy entrada y le presento nuevamente a nuestro colaborador continuo, Miguel Andújar, dominicano, radicado en los Estados Unidos, quien es asesor en inversiones precisamente dirigidas en el sector de los combustibles en los Estados Unidos, y es un gran estudioso de los movimientos, de los precios, de las bolsas de valores, de las razones por las que suben y bajan los precios de los combustibles. Miguel nos va a hablar sobre el nuevo acuerdo de la OPEP y sus consecuencias. Miguel, buenas noches, bienvenido y adelante. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Ignacio y los demás en cabina. Fíjate, este fin de semana estuvo llena de sorpresas. Yo en lo personal no me lo esperaba que iban a llegar a un acuerdo y producto de las mismas sorpresas se reflejó en los precios del petróleo, no tanto en el WTI, sino alrededor de todo el mundo. Lo mismo pasó con el Brent, lo mismo pasó con el que se cotiza para el Asia. El acuerdo de la Organización de Productores de Petróleo, OPEP, hay diferentes ángulos en los que lo podemos ver. De repente uno dice, bueno, aumentó la producción. Ellos llegaron a un acuerdo de aumentar la producción de lo que se rumoraba. Se rumoraba que iban a acordar 400,000 barriles de petróleo, 400,000 barriles de petróleo diarios más hasta finales de año, hasta llegar a los 2 millones. Pero resulta que el acuerdo al que llegaron fue 400,000 barriles de petróleo más diarios hasta llegar a 5.8 millones de barriles diarios para septiembre del 2022. Y ahí la gran sorpresa. La gran sorpresa fue, o sea, cómo llegaron a un acuerdo a tan largo plazo y por eso los mercados reaccionaron. Sin embargo, cuando uno lo ve y lo analiza, uno tiene que recordar que antes que estuviéramos en el pico de la pandemia, la OPEP decidió cortar la producción en 10.2 millones de barriles de petróleo diarios. O sea, estamos hablando que todavía ellos están cortos por 5.8 millones de barriles, que es lo que tratan de llegar al 2022. Entonces, cuando comparamos lo que ellos producían antes de la pandemia y lo que están produciendo hoy en día, todavía todavía hay personas que se sienten muy, vamos a decir, incómodos, sospechosos con la cantidad que se va a producir.
Pero más allá, algo que llama mucho la atención, que lo discutíamos previamente en otra entrega, hablábamos de que entre los mismos miembros no hay coherencia, o sea, entre uno y otro se engañan en la producción y la cuota, pero a la vez tienen distintos intereses. Esto se evidenció en el acuerdo. En el acuerdo, cuando uno ve exactamente lo que se hizo, lo que decidieron fue resolver el problema entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes, de que se acordó que solo 5 países van a aumentar su cuota de producción. De los 12 o 13 países del cartel, si incluimos a Rusia, que oficialmente no lo es, por eso lo dicen en el OPEP+, solo 5 países van a aumentar su cuota: Irak, Kuwait, Rusia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, como todavía no tienen una posición constante, una posición unificada entre todos sus miembros. Y lo que también causó una sorpresa fue que dejaron entredicho que, bueno, si llega a un acuerdo de Irán, como dejando entrever que se va a llegar a un acuerdo, el famoso acuerdo nuclear con los Estados Unidos, se hablaría de 1.5 millones más de barriles de petróleo al mercado. Sin embargo, cuando uno ve la demanda, cuando uno ve la cantidad de producción almacenada, principalmente en los Estados Unidos y en Europa, se da cuenta que el ritmo de la demanda es muy superior al ritmo de la oferta o de lo almacenado, aún con el acuerdo que llegó la OPEP. Por el momento, y diría que sería más por el grado de incertidumbre y el grado de sorpresa en el acuerdo de la OPEP, estamos hablando que el pico del petróleo estaba en 72, 73. Ya hoy cerró por debajo de los 67. Aún con que hoy aumentó un poco. Con la caída de ayer todavía estamos hablando que perdió un 8 o un 9% del pico. O sea que hay que tomar eso en cuenta. Hay que tomar en cuenta también que estamos saliendo ya del pico del verano, pero también, y creo que es lo que más ha afectado, aunque se ha hablado que el gran desplome de los precios ha sido por el acuerdo con la OPEP. Yo creo que lo principal ha sido la incertidumbre con la variante Delta del COVID-19. Hoy exactamente se habló de que el 83-85% de los infectados de COVID en los Estados Unidos ya es de la variante Delta. Entonces hay gente que piensa, inversionistas, gente que su trabajo es predecir lo que va a pasar, piensan que entraremos entre una tercera, cuarta ola de lo que es la pandemia, y viendo a futuro, por eso se explica el desplome de los precios del petróleo. Pero en los próximos días vamos a ver, lo que sí vamos a ver por seguro en los próximos días será mucha volatilidad, ya sea hacia la alza o hacia la baja. Y así estamos. Pues esperemos, Miguel, que esa volatilidad sea hacia la baja. Le queremos dar las gracias, como siempre, por colaborarnos, por estar con nosotros y explicarnos. La estación. En ese sentido. Muchas gracias a Miguel. Luego de la pausa volveremos con más temas relacionados a los combustibles y al transporte del gas licuado de petróleo. Sigan con nosotros, por favor. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más.